No, muy buenas tardes. El presente video es la respuesta o solución al trabajo dejado por la materia de Formación Humana 1 de la Universidad San Buenaventura Medellín. Los autores son Andrés Mauricio Montaño y María Fernanda Cadavid. El presente audiovisual se basa en el documento Contracultura y Underground del autor Víctor Peñuela, que serán los fundamentos para ir desenvolviendo las explicaciones, que se darán en tres momentos o en tres bloques. El primero se hará referencia o mención a un poco de contextualización cultural de los años 60. En segunda fase se dará una argumentación e explicación de por qué el hippismo es una antiética, cuáles son sus propuestas, y por último se planteará cómo se puede utilizar lo anterior de base para pensar una cultura ciudadana en la época actual. Para el segundo momento, cabe aclarar que el movimiento hippie o la contracultura no tiene un autor definido que nos plantee conceptos antiéticos. Sin embargo, el movimiento juvenil en sí nos van a definir los principios antiéticos, que están delimitados por cuatro esquemas fundamentales, que son definir un problema de la época, después las causas que dan este problema, la tercera, la solución que plantean para este problema, y por último, la meta. Bajo este esquema de cuatro delimitaciones conceptuales se irá desarrollando el argumento de por qué el movimiento hippie es antiético. En un primer momento, el movimiento hippie plantea que el problema central de la cultura moderna de los años 60 y 70 se da por la producción y el consumo capitalista. Afirman que la producción, o sea, la creación, el trabajo, genera mucha frustración y poco placer, en contraposición con algunas otras actividades como los artesanos o los campesinos. Existe una alienación, dado que no hay una sensación de gratificación durante la producción. Y por su parte el consumo da una falsa libertad, puesto que hay un sometimiento. Estamos esclavos del consumo, de la compra de cosas innecesarias que nos dan cierta libertad, pero es algo realmente muy superficial. Nos plantea que existen unas causas principales que generan este problema, las cuales pueden ser básicamente tres. La alienación, en donde plantean que el mundo moderno, los adultos, están alienados frente al capitalismo. No hay un pensamiento crítico por sí mismo y existen unas imposiciones que no generan gratificación, y que esto puede conllevar a que las personas estén estresadas o que vivan sin tener un gusto frente a lo que hacen. Tampoco hay un proceso crítico o autocrítico del mismo. La otra causa es las instituciones modernas. Las instituciones modernas como la familia, la escuela, universidad, el ejército, las cárceles, entre otros. Ellos hacen énfasis en la universidad, en el trabajo y en los sistemas de ejército, puesto que cada una de estas instituciones se utiliza como control social para la población y le reprime sus libertades para realizar cosas como el ocio. Por último sería la visión cientificista del mundo, que plantean una conciencia objetiva de formas de comprensión del mundo neutrales, distantes, en la cual la academia es lo fundamental, la creación académica, las definiciones teóricas, y pues no se da
no se permiten otras explicaciones, otras relaciones de conocimiento un poco más amplias. Siguiendo con la estructura de la antiética, se nos planteaban unas soluciones, unas vías de soluciones. Y plantean que la principal es la rebelión. Entonces, esta rebelión, un claro ejemplo de esta, se dio en el revuelo del Mayo francés del 68. Es de carácter individual y tiene que ser en el acto. Tiene que darse soluciones en el momento. Por consiguiente, en conclusión, la vía de solución para el movimiento hippie era la cultura. La cultura se tenía que sublevar la cultura mediante lo económico, lo social, lo político, de distintas visiones, pero siempre de carácter concreto. La meta para el movimiento hippie sería la contracultura. Una contracultura determinada por unos subpuntos. Este concepto se define como que en las instituciones y en algunas personas utilizan el poder de forma vertical y todas las relaciones personales desde la institución se dan vertical, o sea, arriba algo y abajo lo otro. Sin embargo, el movimiento plantea que se debe hacer de forma horizontal. Los valores como la amistad, el amor, la comprensión, la tolerancia juegan un papel importante, puesto que hay una relación cercana entre unos y otros. Este ítem pues se define con que la objetivación o la validez de la verdad solo se da según la concepción moderna por las ciencias. La ciencia es la verdad. Sin embargo, realmente la ciencia es el error y los hippies plantean que más que una ciencia o exacta es un saber vivir mediante las prácticas cotidianas y fundadas con la percepción del cuerpo, de lo que nos acercamos para entender. Este concepto se define como aquello en lo que debemos alejarnos del consumo, ser un poco autárquicos y comprender que el vivir no es con las cuestiones materiales, sino con cuestiones materiales, industriales, sino más bien referente al individuo, con cuestiones más naturales, sin unos modos de vida, sin tantas estructuras organizacionales. Y pues ese concepto final se refiere como aquello que toca volver a lo natural. No solo utilizarlo como un medio, sino como un fin en sí mismo. Reaccionar a la tecnología, a todo lo industrializado y volver más al cuerpo, a lo arcaico, a lo anterior, a lo que permite ser la esencia del ser humano. Bueno, a partir de lo anterior, para resolver el último punto, se determinará que para hacer una cultura ciudadana en la época postmoderna o en la época actual, basándonos en las concepciones hippies de la antiética, se podría determinar que hay ciertos valores o ciertas virtudes que son fundamentales y que hemos perdido a través de este tiempo. Un claro ejemplo de esto es el consumo y la mercantilización. Consumimos tanto personas jóvenes como todo tipo de generaciones, todo tipo de personas de distintas edades. Consumimos cosas innecesarias, cosas que no nos sirven, cosas que arrumamos, cambiamos un celular por otro por el simple hecho de que uno está viejo y el otro no. Constantemente estamos en una búsqueda de consumo y esto se vuelve problemático tanto para el ambiente como para la economía de las personas. Otra cosa es la mercantilización. Nosotros constantemente estamos tratando con cuerpos, existen las tipo de cosas como criminales, como la trata de personas, pero también hacemos cosas, mercantilizamos los cuerpos
y los no nacidos, como por ejemplo en el aborto, que se volvió un negocio. Otra cosa serían las instituciones modernas, más específicamente la universidad, que tanto la universidad pública se ha vuelto simplemente un nicho en donde las ideologías políticas de cierto sector florecen y de uno u otro sector florecen y realmente no importa el pensamiento crítico, sino qué estructura ideológica estás. Y por otro lado están las universidades privadas, en donde se ha vuelto un negocio meramente lucrativo, en donde tú pagas para que te pasen las materias. En las dos partes ya no hay pensamiento crítico ni meritocracia, sino que es por un lado o por el otro. De igual forma, otros valores, otros principios pueden ser resistir más que la revolución. Para mí la revolución es infructífera, es una guerra y como tal como tal siendo una guerra interna estoy en contra de eso. Sin embargo, un resistir, como lo nombra Ernesto Sábato en su libro La Resistencia, sería muy importante. Ir en contra de ciertas situaciones que genera el capitalismo de manera individual y concreta, un poco desde el underground, intentar luchar contra todas las imposiciones. El comunismo es un sistema autoritario y totalitario, igual que el sistema capitalista, y toca plantearse otras formas mientras se da una resistencia personal. Además de tener ciertos valores, amor, la amistad, cuestiones y virtudes que ya a nadie le importa, que realmente a la sociedad les importa muy poco, porque ahora vivimos en un escepticismo en donde si eres de una ideología o de otra, pues así mismo no puedes ser mi amigo, no hay una cohesión, no hay una cercanía, sino que si tú haces ciertas acciones me agradas y si no, pues no las haces, no somos amigos, y es complejo. Tampoco sabemos vivir, siempre no nos importa, queremos estar en la última moda, queremos estar siendo los más brillantes con las mejores teorías, pero olvidamos el diario vivir, los pequeños momentos que son importantes y siempre estamos buscando más, no solamente en lo económico, sino en lo social, en quién es más popular, quién tiene más seguidores en las redes sociales. Y solo vivimos en una sociedad del espectáculo, en donde la vida real no importa, sino lo que importa es lo que yo puedo mostrar a las otras personas. Es muy importante que en la época actual pues se determinen este tipo de situaciones. Sin embargo, es importante superar el momento hippie y todo movimiento. Nosotros vivimos en una sociedad en donde vivimos del pasado y los seres humanos nos encanta volver al pasado. Y siempre eso termina en error, o la mayoría de las veces. Debemos superar el hippismo, debemos superar sus principios, porque hay otras dinámicas sociales en la actualidad. Como decía Foucault, el poder es dinámico y cada generación o cada estructura o cada época determina su forma de control. Vivimos en una época en donde el control no se da por medio vertical, sino por estructuras más horizontales como las redes sociales y la opinión pública, los medios de comunicación masivos, en los cuales nos están diciendo qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Ya no tenemos libertades. Los subgrupos que nacieron del hipismo, los sismos que yo llamo, como el feminismo, el ambientalismo, el animalismo, se han vuelto una especie de formas de control en los cuales ya no hay un pensamiento crítico, sino dogmas en los cuales no nos permiten pensar de manera crítica, sino que se vuelven un microgrupo en la sociedad cerrado, en el cual es complejo generar un debate real, dado que están fanatizados por sus movimientos o por sus ideologías y terminan en una ideología identitaria. No podemos seguir creyendo que tenemos que resistir o pensar desde la visión de hace unos años, desde la visión de hace más de 50 años. Ya han pasado 50 años, o más o menos 50 años. Hay que seguir, hay que replantearse, hay que empezar a pensar unas nuevas formas. Si seguimos pensando en los mismos sistemas de poder de control, vamos a fracasar. Tenemos que plantearnos, tenemos que resistir frente a esas coarticiones de libertad que
nos presentan como algo bello, como el poder de Foucault, como que solo estamos pensando en tu forma de en tu bienestar, y realmente lo que están haciendo es quitándonos libertades individuales de pensamiento, libertades y derechos humanos fundamentales como la vida. Entonces, toca tener mucho cuidado con estas nuevas formas de control y con el nuevo poder que